China and Honduras formally established diplomatic relations on March 26 last year, which opened a new chapter in the history of bilateral relations. The two countries have accelerated coordination and cooperation in diverse fields such as economy, trade, agriculture, and science and technology. Y ahorita más que todo con todas las relaciones que han hecho sobre el Tratado de Libre Comercio, creo que es muy importante conocer más sobre el país porque sé que se van a abrir muchas puertas ante el país de nosotros, de Honduras, y creo que hay muchas oportunidades que hay que seguir a raíz de este tratado. Sé que va a haber mucho fortalecimiento en infraestructura, en el tema agrícola, en el desarrollo también de las comunicaciones, en salud, en educación. Entonces veo muy conveniente, ¿verdad?, que ambos países podamos trabajar de manera conjunta para el fortalecimiento de ambos. Me encantaría visitar y conocer, saber más, un poco más de las culturas del país, más que todo porque a veces no es lo mismo verlo tras una pantalla que vivirlo. Me llama la curiosidad la cultura de ellos, realmente es muy bella, quisiera visitar el país. Pues Honduras espera con los brazos abiertos, ¿verdad? Y que puedan venir y conocer realmente que nuestra cultura es amplia y, ¿verdad?, son muy bienvenidos. Nosotros estamos felices de recibirlos y aprender mucho.